Ya, partamos entonces. Súper. Bien, ¿a quién tengo presente? Si se presentan 30 segundos, se Hola, agradece profe. como para saber con quién estamos. Hola, profe. Mi nombre es Valentina Figueroa. Soy representante de Sol de Primavera FEN, una organización que nació en 2019 y actualmente, bueno, yo soy estudiante, voy en tercero de Economía y, o sea, de Administración. Eso. Ok, vale, gracias. Ahí aparece Llenaro. Pero está muteado, Llenaro. Yo no Perdón. puedo. Hola, Gennaro aquí, estudiante de Ingeniería en Información y Control de Gestión. Estoy en cuarto y medio, y soy de Social Workshop, Ok. una organización universitaria para hacer alianza estratégica entre organizaciones y proyectos estudiantiles y futuramente construir un crowdfunding para levantar financiamiento para esos proyectos. Ya, déjame anotar. Perfecto. Gracias, Genaro. Y hay otro Genaro también. Ah, no, es el No, mismo. Son computador. dos organizaciones nomás. Sí, es que mi computador no tiene cámara. Ya. Estoy del teléfono. Capaz que si yo me meta por el celular, entonces ahí capaz que esté activo, ¿ah? Vamos a ver si funciona. Deme un Ahí segundo. podríamos ver. Ya no va a funcionar porque ya me inscribí con una contraseña, entonces. Ya, si no funciona, funciona. Si no, no. No, ya. Bueno, hoy día me van a tener que ver así, porque si no voy a perder la hora en ¿cómo se llama? En habilitar la cámara. Bien, ¿cuáles son las inquietudes que ustedes tienen en el fondo? ¿Qué es lo que necesitan realmente? Si yo les preguntara qué es lo que necesitan, ¿no? O sea, yo entiendo que la solicitud fue un apoyo un poquito en lo que es estructurar proyectos y cómo postular proyectos, ¿sí? Por lo tanto, entonces, de alguna manera lo que ustedes hacen cuando estructuran y postulan proyectos es usar técnicas de planificación de proyectos, técnicas de formulación. En realidad se llama así, se llama técnicas de preparación y formulación de proyectos, porque lo que ustedes hacen es formular un proyecto, ¿no? Entonces, de alguna manera, el objetivo de esta sesión es poderle traspasar algunos de esos conceptos y que los conversemos, ¿no? Si es que efectivamente no necesariamente están tan claros, puede ser que algunos de ustedes sean muy obvios y quizás podemos avanzar más rápido y profundizar en algunos otros donde podemos conversar y después hacer algún ejemplo concreto, porque hoy día vamos a ver algunos elementos teóricos, pero en la próxima sesión ustedes van a escribir su proyecto, ¿no? Con un modelito Canva van a trabajar efectivamente en su proyecto. Entonces, la idea, ¿no? Que partamos en el fondo viendo y esa es nuestra ruta. Entonces, aparece ahí una imagen, ¿no? Fíjense, este fue finalmente parte de un proyecto real que hicimos. Y la primera pregunta es, ¿con qué emoción se conecta? Puede ser que traten de conectarse con alguna emoción, puede ser que la figurita no les guste mucho, pero hay tres imágenes, ¿no? Y cada imagen tiene una emoción. Entonces, ¿con qué emoción nos estamos conectando ahí? ¿Ah? ¿De dónde nos habla el sentimiento? Después vamos a traspasar eso a nuestro pensamiento, pero ¿desde dónde? ¿De qué emoción nos conecta en el fondo? ¿Cuál es la historia que vemos y qué emoción nos conecta? Entonces, véanla ahí unos 10 segundos y la conversión. En el fondo, ustedes están en eso, ¿no? O sea, efectivamente, por la razón que sea, porque les gusta trabajar en el fondo por otros, o para otras, o para otros, y se sienten estimulados por eso, ¿no? Entonces, ¿con qué emoción nos conectamos? Partamos por Valeria. Valentina. Pero sí, dígame, vale nomás. Perdona, Valentina, es que como dice Vale, Sí, uno hace la asociación. hay dos sentimientos que van contrapuestos, encuentro yo. Una parte está ya la emoción como de que nace una idea, de que uno se encuentra con personas que también comparten esa idea y después se trabaja en conjunto para lograrlo. Pero hay otra cosa que a mí al menos no me gustaba, como los dibujos, pero ya es como algo más de técnico, así. Pero a lo que va de fondo va como a eso, a la cooperación, al trabajo en equipo. Ya, por lo tanto, ¿qué emoción? Porque me habéis dicho puros conceptos, no me habéis dicho la emoción. Y eso está bien, ¿no? Porque uno tiene que ver con qué emoción uno se conecta.
Yo creo que el liderazgo, que es como una emoción, o sea, de liderar una idea. Yo siento que la primera imagen, ese es como el líder y al final se forma un grupo, entonces como de social, como de labor social quizás también. Esos son como lo que puedo rescatar. Perfecto. Preguntémosle a Llenaro, rápidamente. Bueno, al principio igual, en la primera imagen como que siento que hay una sensación de incomodidad, ¿no? Como de, hay una problemática, quizá hay algo que yo necesito, que otras personas necesitan, que nos pone como en ganas de tener algo más. Entonces después veo caras felices, caras sorprendidas que están colaborando con algo que se dieron cuenta que todos tienen en común, esa necesidad de construir un parque. Y después, claro, pues el liderazgo emocional que se ve en la tercera, que es como ya viendo cómo se ejecuta el proceso, es el proyecto, y estas llamitas, estas plantitas están felices colocando su última parte. Entonces, como hay empatía, hay un sentimiento de colaboración, hay sentimiento de incomodidad al principio. Ahora, eso es lo que uno siempre espera que pasen en los proyectos, ¿no? Que generalmente se espera que uno tiene la idea, la quiere planificar, pero después en la interacción se efectúa la finalidad que está asociada a concretar proyectos, y eso es parte de lo que ustedes enfrentan, si es que están o quieren postular a algo. Uno claramente ahí entiende que no lo hace solo. A mí, por ejemplo, esta imagen me conecta mucho con la alegría, pero no la primera imagen, sino que la última. Porque en la primera imagen, fíjense la imagen que tiene la palmera, que es distinto a la imagen grupal que se crea. Muchas veces tenemos que ceder. Porque puede ser que nosotros seamos los que tienen la idea original, pero puede ser que no sea esa la idea que finalmente lo representa al grupo, ¿no? Entonces uno finalmente esa idea original se transforma, se cede, y en eso también hay procesos de negociación que uno tiene que hacer. Y eso es parte de la realidad de hacer un proyecto para finalmente en el fondo concretar un proyecto que es colectivo, que responda a intereses comunes. Si finalmente eso es lo que queremos, ¿no? Que responda a intereses comunes. Por lo tanto, hay una diferencia, ¿no? Entre lo que es el proyecto y lo que es la idea del proyecto. O sea, el proyecto es, en el fondo, darle una forma a esta idea, darle una bajada, darle estructura, darle contenido, darle enfoque, dirección, que te indique, ¿no?, cómo se van a mezclar los recursos para efectivamente lograrlo. Por lo tanto, uno siempre tiene que ser capaz de identificar en qué ámbito está, si está en ámbito de la idea o si efectivamente ya están las condiciones de concretar la iniciativa. Yo no sé si ustedes ya están trabajando directamente con iniciativa concreta, y eso significa por qué sirve estudiar proyectos en ese caso, porque te permite rediseñarla, te permite mejorarla, te permite acondicionarla, etc., ¿no? Versus tener la idea, donde en el fondo, este es siempre el concepto que se utiliza como de aterrizar la idea, ¿no? Pero finalmente ese es el objetivo. Entonces, yo no sé en qué ámbito están ustedes en ese caso. Partamos por Genaro, ¿no? Ya, nosotros, por ejemplo, hace poco ya terminamos de formular el proyecto que va a ser, que está concursando para el Premio Azul. Un proyecto de soberanía alimentaria, donde vamos a llevar a 2 estudiantes por facultad a un viaje al sur, cerca de Concepción, la comuna de Cabrero, a realizar huertas urbanas para familias que lo necesitan en la región. Y a la vez se va a hacer un estudio, un taller de innovación social donde vamos a preguntar problemáticas locales, ver cómo este equipo interdisciplinario puede aportar a responder a estas necesidades. Eso ya está formulado y bueno, es lo que estamos concursando actualmente. Entonces tal vez después podemos hablar y tener algún espacio para conversar efectivamente de los proyectos, cómo se pueden mejorar, ¿eh? O sea, también podemos aprovechar, dado que ya los tienen listos, eso también nos ayuda en términos de la conversación. Valentina, en el caso tuyo, ¿en qué están? Nosotras hicimos el proyecto, ahora somos una asociación folclórica y nuestro proyecto más cercano es armar un cuadro de Rapa Nui, en el que ya estamos trabajando, y eso ya lo hemos avanzado harto, así que ya está como armado todo.
ya sería mejorarlo quizás y ver cómo en qué estamos débiles y esas cosas. Ok. Perfecto, entonces sale más fácil la conversación porque ya tienen experiencia en diseño de proyectos. Entonces, en ese sentido, mi pregunta es si identificaron de forma precisa la población objetiva a la cual está orientada el proyecto. Si la tienen caracterizada dentro del proyecto. Nosotros sí, tenemos nuestro segmento perdón. Nuestro segmento de usuario, de beneficiario, son las personas de mayor edad, que ya no tienen acceso a trabajar, entonces mejoramos sus espacios para que ellos puedan tener su huerta y ser soberanos alimentariamente. Entonces sabemos que son personas desde los 50, 80 años, bueno, más adelante, y que no tienen oportunidad de trabajo. Y ahí no los tienen, caracterizados a partir, por ejemplo, de alguna base de información local, de algún municipio, o de la misma CACEM, por ejemplo, a nivel comunal, en la zona que van a ir, que creo que es Cabrero, que eso es por Los Ángeles. Entonces, Sí, Santa Bárbara, esa zona. ¿Tienen? ¿Y a cuánto es el tamaño de la población objetivo a la cual quieren llegar? ¿Cómo dimensionaron el tamaño de la población objetivo versus, en el fondo, los recursos que necesitan para implementar el proyecto? ¿Cuál es la relación que encontraron ahí? Bueno, nosotros nos apoyamos de otra organización que realizaba este tipo de proyectos para localizar a 15 familias que se beneficiarían por el proyecto. Entonces nosotros como que externalizamos un poco esa parte de captar a los beneficiarios, y por eso ya teníamos entendido qué tipo de cliente eran, pero no lo estudiamos. No estudiamos. Igual ahí queda, bueno, suponiendo que tengan la posibilidad, igual es conveniente ahí estudiar quiénes son finalmente tu población objetivo, y también identificar si esas van a ser familias directas y cuáles serían los beneficiarios indirectos, porque estas familias les podrían enseñar a otras familias. Entonces, yo no sé si tienen ahí el concepto de difusión en torno al proyecto que estructuraron, pero en el fondo efectivamente eso podría mejorarse o ampliar en el fondo. Y ahí a la Valentina preguntarle, ¿quién es la población objetivo de este cuadro de Rapa Nui en el fondo? O sea, ¿hacia quién está direccionado en el fondo? Principalmente desde que llevamos a cabo las actividades de Sol de Primavera, siempre han sido los estudiantes de FEM, pero dada la pandemia y todo esto, la utilización de las plataformas nos ha permitido ampliarla a gente externa, nuestras mismas familias, amigos que a veces no podían por temas de trabajo ir a la FEM, y ahora sí nos pueden ver. Y sobre todo este proyecto también la idea es replicarlo y hacerlo para la comunidad FEN, y lo mismo, pues, para amigos, familias que se puedan conectar a ver. Perfecto, entonces están súper involucrados en el fondo en los proyectos, entonces obviamente no tiene mucho sentido separar los tipos de proyectos. Sabemos que hay proyectos comunitarios donde están trabajando ustedes, hay proyectos más bien de tipo público, y también tenemos proyectos productivos, así que no. Pero respecto de lo que han hecho, tal vez esta diapositiva les puede servir, ¿no? Que cuando yo quiero estructurar el proyecto, independiente del fondo al que yo postule, en general tengo estos 14 o 15 elementos que uno siempre debiese estar considerando, ¿no? Más allá del nombre, es la identificación del problema que ustedes están tratando de resolver, la descripción del proyecto, cuál es el valor agregado, el fin del proyecto, y en ese sentido hay diferentes metodologías que uno puede utilizar en términos de estructurar un proyecto. Entonces, uno puede hablar de los beneficiarios, después puede hablar de los componentes, la actividad. Yo no sé si ya tienen meta ahí, Genaro o Valentina, respecto de los proyectos que van a impulsar, el modo de cómo se va a gestionar el proyecto en sí mismo, el presupuesto, y de ahí una cosa del presupuesto, obviamente, y otra es el financiamiento. Ustedes pueden tener el presupuesto de su iniciativa y es más bien donde la financian, ¿no? Si ustedes van a salir a conseguir fondos es porque ustedes de alguna manera están buscando financiamiento. Si tienen su cronograma, la carta Gantt, no sé si alcanzaron a hacer un FODA del proyecto o algún plan de contingencia. Entonces, si ustedes ven la columna derecha, en general, las herramientas que uno integra en este caso es teoría de cambio, técnicas de planificación, teoría de cambio, técnicas de planificación y herramientas de presupuesto, en el fondo. Entonces, en ese ámbito, lo que uno tiene
¿ya? Es que tiene ese pool de elementos. Mi pregunta es, para ir a temas más concretos, entonces, que les pueda ayudar respecto de los proyectos que armaron. ¿Hicieron toda esta estructura o solo algunos elementos de esta estructura? O hay elementos que al leer esta estructura ustedes dicen, chuta, esto no lo hice, o intuimos cómo lo vamos a hacer en el fondo. Al Porque menos, de proyectos es todo esto, ¿ya? Otra cosa es cuando uno postula un fondo, y generalmente en el fondo no necesariamente te piden toda esta información, te piden algunos de estos elementos, ¿ya? Entonces ahí, Genaro, tú que participaste en este fondo de Premio Azul, ¿qué elementos sí te pedían en la postulación de describir? Los beneficiarios, las actividades, las metas, presupuesto, plan de contingencia también, caso que no funcionase por pandemia. Pero en general no hay ningún concepto ahí. Recording in progress. Parece que hay como eco, ¿eh? No hay ningún elemento de los que está ahí puesto que sea desconocido para ti. ¿La apuesta de valor es lo mismo que la propuesta de valor? Sí, es lo mismo, es cuál es el valor adicional que le entrega la iniciativa a lo que tú estás haciendo. ¿Cuál es la diferencia entre el fin del proyecto y, en el fondo, el propósito del proyecto? ¿Cuál es el concepto de fin del proyecto? Es a lo que tiende a contribuir, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso tuyo, Genaro, ustedes van a contribuir a mejorar el bienestar de las personas. ¿A partir de qué? ¿Cuál era el propósito de ustedes? Generar capacidades de huerto urbano. En el fondo, la pregunta ahí, Genaro, es ¿crear capacidades o enseñarles a hacer huertos urbanos? Ambas. Ambas. Por lo tanto, entonces el propósito es que la creación de huertos urbanos a partir de la generación de capacidades en familia de la localidad de tanto XXX, ¿ya? Entonces generalmente siempre es súper concreto en ese sentido en el fondo. Ahora, independiente la metodología que uno utilice, en general, yo no sé si ustedes han oído hablar del concepto de marco lógico. El marco lógico es lo mismo que cuando ustedes hacen planificación estratégica. ¿Cuál es la característica de la planificación estratégica? Tener en el fondo objetivos estratégicos, tener una misión, una visión, una misión, objetivo estratégico y cómo eso se estructuran, ¿cierto? Entonces, lo que ustedes quieren tener es coherencia. Lo que más siempre el evaluador de los proyectos busca en el proyecto es su coherencia y consistencia respecto a todos los elementos que él pudiese estar interesado en analizar. Por lo tanto, ¿dónde uno ve la coherencia en el caso de lo que ustedes van a hacer? Por ejemplo, uno ve la coherencia respecto a cuáles son las actividades que ustedes listaron que iban a hacer en el proyecto. Esas actividades, ¿ya?, les va a permitir a ustedes lograr ciertos bienes o servicios que ustedes entregan con el proyecto. Y esos bienes o servicios les va a permitir a ustedes, por ejemplo, obtener los resultados. En el caso de Genaro, por ejemplo, ¿quién organiza la compra de los materiales? Mercado público. Ya, pues, pero ¿quién la organiza? Pues? Ah, O sea, es mercado público, pero ¿cómo la están pensando? Pues, ¿cómo la están organizando? nosotros tenemos que pedir los insumos a través de los ID de mercado público para que se puedan mandar a las instalaciones que tenemos en Cabrera. ¿Y quién va a garantizar que eso esté cuando ustedes estén allá? Ahí tenemos un representante allá, un colaborador. Entonces, él es el encargado, o sea, ustedes llegan, en el fondo, por ejemplo, ¿cuál es tu de gestión o organización? En general, uno tiene que saber cómo se organiza la gestión del proyecto. ¿Quién hace los insumos? ¿Quién hace los productos? ¿Quién entrega los servicios? Etcétera. Entonces, ¿cuál es tu rol ahí? Mi rol ahí es supervisar cuando lleguen los insumos, que se verifiquen que lleguen todos y que esté al final todo listo para cuando vayan les chiques a construir la huerta y los vermicompost. ¿Y quién les construye la huerta? No, nosotros construimos. Por eso, a nosotros nos van a capacitar para construirlas, las construimos
y la llevamos a los lugares donde ahí les enseñamos a las personas a mantenerla. Los vermicompostaje y huerta urbana. Es que entonces el proyecto es, o sea, el que ustedes capaciten es una fase del proyecto. Porque Claro. en realidad ustedes primero tienen que ser formados en... Claro, por eso, claro. Por lo tanto, el objetivo no es desarrollar capacidades, no es desarrollar huertos y capacidades en las personas. Ese es como un segundo objetivo. El primer objetivo es formar personas capacitadas en huertos urbanos que puedan transferir la tecnología, no sé, hacia otras personas. Claro. Ese es como el objetivo de ustedes en el fondo. Y en el caso tuyo, Valentina, ¿en qué están ustedes? ¿Cuál es tu rol dentro de la iniciativa? Bueno, nosotras ahora estamos, al ser una presentación, tenemos que ver vestuarios, tenemos que ver maquillaje, todos esos implementos, escenografía. Mi rol es, yo no soy parte de la directiva, pero igual al ser un grupo reducido, siempre estamos todas atentas a que si vamos avanzando en la creación de los trajes. Esos trajes los mandamos a hacer a otra persona que a ver si los tenemos todos, si falta, no sé, sacar las medidas de nosotras, ver si hay que mandar a hacer algún arreglo. En eso estamos, po. Y bueno, también, no sé, ver la puesta en escena, si faltan ensayos, cosas así. Ok. Y ahí otra consulta, ¿y cómo saben que les va a resultar lo que van a hacer? ¿Cómo saben que les va a resultar? Porque obviamente que cuando uno hace un proyecto, uno espera que las cosas resulten, y uno hace, obviamente, para que el proyecto resulte. Lamento que no me vean la cara porque yo gesticulo mucho, entonces hace más clara la interacción. Pero la pregunta es, ¿cómo saben que les va a resultar? Supongan que tienen el financiamiento, hicieron un buen presupuesto. ¿Cómo saben Bueno, que van a lograr la causalidad que esperan? Bueno, al menos nosotras lo podemos ver como a través de las prácticas. Si y hay vamos teniendo retroalimentaciones constantes, entonces podemos visualizar más o menos qué tanto nos está resultando en el momento y proyectarlo, pero siempre hay cosas que son impredecibles. Por ejemplo, no sé, que la FED no nos preste, por ejemplo, un lugar donde ensayar, pero siempre buscamos otras alternativas en caso de... Pero siempre igual hay algo incierto, un riesgo, entre comillas. Estamos de acuerdo, mira, dijiste elementos súper importantes. Hay cosas que ustedes controlan y hay cosas que uno no controla, ¿cierto? Y por lo tanto, un proyecto surge ¿por qué? ¿Por qué surge un proyecto? En general, cuando uno busca la coherencia en los proyectos y a ustedes les piden describir la problemática de un proyecto, etc., el proyecto surge como consecuencia de un algo, ¿no? ¿Ya? Y el proyecto en general surge ¿por qué? Porque ustedes fueron capaces de identificar qué cosa en el fondo. Un problema, Una necesidad. un problema, una necesidad, algún elemento que estaba ahí emergiendo, ¿cierto? Por lo tanto, lo que hay que entender, y esto es desde donde nosotros estudiamos, es que el proyecto es la solución a ese problema identificado. Y por alguna razón, por la que ustedes crean, por el diagnóstico que hicieron, ustedes creen que esa es la mejor alternativa del proyecto. Porque si no, harían otra instancia, ¿no? Entonces, yo supongo que en el caso de lo que tú comentas, Valentina, ustedes identificaron que efectivamente hay una necesidad de cultura y de espacios recreativos culturales, por alguna razón que hicieron algún diagnóstico o se enteraron de, ¿ya? Y que en el fondo este evento asociado a lo que van a hacer ahora de la cultura Rapa Nui, efectivamente responde a esas necesidades, ¿ya? Entonces, ahí hay una coherencia en la revisión de un proyecto, ¿no? Y después todo lo que son las actividades, lo mismo que en el proyecto de Genaro, ¿no? O sea, en el caso de ustedes, Genaro, ahí en el fondo ustedes hicieron algún diagnóstico de por qué había que hacer eso, ¿sí? O al menos tuvieron que documentarlo. Y cuando claro. ustedes hacen el diagnóstico y dicen lo que van a hacer, fíjense que también están diciendo qué cosa, lo que no van a hacer. Cuando yo en un proyecto escribo lo que yo voy a hacer, también
tácitamente estoy poniendo su complemento. ¿Se acuerdan de teoría de conjunto? Cuando uno tiene el conjunto y su complemento. Bueno, cuando ustedes declaran el proyecto, están haciendo lo mismo. ¿Qué es lo importante ahí? Y esto es lo central. Es la teoría de la causalidad. O sea, detrás del proyecto que ustedes van a hacer, en algún momento tuvieron que sentarse a pensar, ¿ya?, de que lo que iban a hacer tenía cierta causalidad para modificar la realidad en la cual quieren impactar. Y eso se llama teoría del cambio. O sea, independiente que hayan hecho el ejercicio o no de sentarse a pensar, más allá de la iniciativa, el cómo lo van a hacer y por qué lo van a hacer de esa manera, ¿ya?, cualquier programa, cualquier proyecto tiene que tener una mirada en torno a lo que es la teoría del cambio. Porque, por ejemplo, supongamos que Genaro van allá, hacen los talleres, ellos aprenden primero, ¿ya? Luego viajan a Cabrero, entregan los talleres, y al cabo de un mes, estoy inventando, de que se devolvieron, los huertos que estaban construidos se desarmaron. Y ya no hay ningún huerto funcionando. Y la gente no siguió con la iniciativa. Entonces, la pregunta que uno tiene que hacerse ahí es, ¿por qué los resultados que yo planeé lograr no se dieron? Entonces uno podría decir, bueno, pero es que habían cosas que yo jamás pude saber. Sí, pero por ejemplo, para eso tengo el plan de riesgo. Entonces, ¿qué es lo importante? Y esta es la idea que les quiero transmitir, ¿ya? Y lo bonito es que ya están haciendo cosas, ¿no? Siempre tienen que tener una teoría del cambio. Tienen que, de alguna manera, pensar por qué las cosas suceden como ustedes creen que van a suceder. Cuando yo digo que voy a hacer un proyecto de determinada forma, ¿ya?, estoy diciendo explícitamente lo que voy a hacer y su complemento, es decir, todo lo que no voy a hacer. Y por lo tanto, lo importante ahí es saber que hay variables que ustedes controlan para que esto funcione y hay variables que ustedes no controlan para que esto no funcione. Por ejemplo, Gennaro. ¿Cómo se pronuncia? Se pronuncia Gennaro, ¿cierto? Gennaro es correctísimo. Gennaro. Entonces, Gennaro, una variable que ustedes no controlan, que de alguna manera tuvieron que pensar. ¿Cuál se puede controlar? No controlamos el nivel de motivación de los estudiantes, si es que van a quedarse quietos, van a realmente construir la huerta, o no sé qué más podemos controlar. No podemos controlar cómo nos van a recibir las personas a quienes vamos a intentar ayudar, que igual van a hacer un par y después se va a volver a metodología videos, o sea, se van a intentar hacer cápsulas de todo ese proceso para después entregar de forma fácil el material. Pero, ¿qué otras cosas no podemos controlar? Me da la idea ahí, Gennaro, que escuchándote, y obviamente puedo estar equivocado, les falta saber más de la gente. Claro. Les falta saber más de elementos culturales de la persona a las cuales ustedes les van a hacer el taller. O sea, por ejemplo, dos elementos súper clave. ¿Cómo genero empatía con ellos? O sea, tal vez para ello, o sea, el problema tal vez lo tienen ustedes, ¿no? De cómo logra un mayor grado de empatía al momento de capacitar a la gente. A mí una vez me tocó, cuando tenía la edad de ustedes, ir a los trabajos de verano a Chiloé. Por lo demás, muy entretenido. Fuimos a una isla que se llamaba Kewi, ¿ya?, que se llamaba la isla de los brujos. Bueno, pero la cosa es que teníamos que ayudar a hacer diagnósticos organizacionales. Y llegamos allá, y bueno, nosotros nos presentamos, veníamos de la Universidad de Chile, pero de verdad que no nos pescaron en el fondo, ¿ah? Y nos dijeron, bueno, agradecemos su visita, pero nosotros sabemos resolver nuestros problemas. Entonces yo creo, a nosotros cuando fuimos de trabajos de verano, nunca planificamos la intervención. Nunca vimos en el tema, por ejemplo, de cuál era el modelo de gestión-organización, o cómo era el plan de contingencia, pero se tienen que poner en todas esas cosas. Por ejemplo, en el caso de la Valentina, yo me imagino que las plataformas tecnológicas ustedes son usuarios, y por lo tanto no controlan si se caen o no se caen, ¿ya? Por ejemplo, estoy poniéndome en casos extremos, pero por ejemplo, todo lo que sea la provisión de insumos, puede ser que eso escape al proyecto, y ustedes simplemente se encargan. Entonces, es bien importante que dado que ustedes ya están por concretar esta iniciativa, ¿ah?, piensen en todos esos elementos, por los que no controlan, y por qué creen que las cosas van a suceder como ustedes creen que van a suceder.
Y eso yo creo que si les puedo transmitir una idea importante siempre detrás de cualquier iniciativa, es lo que está acá arriba, la teoría del cambio. La teoría del cambio me hace pensar cómo suceden las cosas, me lleva a tener técnicas de planificación, y con la planificación de un proyecto y la expresión del proyecto, yo puedo también saber su modelo de gestión. Todos tuvieron gestión de personas, ¿cierto? Y que la Sí, típica figura del organigrama, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entonces, yo les pido que ustedes me digan si su proyecto tiene un organigrama construido, sí o no. sí, Fantástico. Entonces, por lo menos ya tienen ahí un modelo de gestión inherente en el fondo. Otra cosa es la eficiencia en torno a esa gestión. Pero si ya hay un organigrama dentro del proyecto, eso es muy bueno. Ahora, ese organigrama se supone que también está en referencia a la teoría del cambio de la iniciativa. ¿Ya? Bueno, esto ustedes lo van a aplicar después. La próxima sesión van a hacer un pitch de unos 5 minutitos donde uno tiene el desafío de presentar su proyecto. ¿Ya? ¿Cuál es la característica de los pitch? Es que, por ejemplo, uno está en un ascensor y tiene solo el tiempo que va desde el piso 1 al piso 12 de hablar de tu proyecto. Ese es todo un desafío, ¿eh? Porque uno se ríe a veces de estas herramientas, pero son muy, muy útiles. Les voy a contar un caso muy importante e impactante. Nosotros estuvimos haciendo un proyecto en una municipalidad en México, y la gente del proyecto se quejaba mucho de que no pasaba la basura seguido en su comunidad. Y por lo tanto ellos querían hacer un proyecto para dinamizar el paso de la basura. Bueno, aprendieron esta técnica de pitch y a la semana siguiente, se los relato corto porque es como largo, la persona justo se topó con el alcalde en la calle. Justo. Y tuvo el tiempo de 40 segundos para contarles su proyecto. Y sabéis que fue fantástico. ¿Ya? Después de eso, al mes siguiente, les retiraban la basura 3 o 4 veces por semana. Y la señora estaba emocionadísima. Incluso uno, ¿no? Uno que a pesar que tiene toda esta capacitación en el cuerpo, se chupa. Y uno también se estresa cuando hace un pitch de un proyecto. No crean que les pasa a ustedes. Pero si ustedes tuviesen que conseguir fondos y solo tuviesen menos de 40 segundos, ¿ya? De tal manera de capturar audiencia, en el fondo aprender a hacer un pitch es extremadamente importante. Porque uno muchas veces detalla demasiadas cosas del proyecto y no va a lo relevante que puede ser tu interlocutor o tu stakeholder. En ese caso al alcalde era importante decirle, la comunidad lo apoya, pero necesita, o sea, siempre presentar el proyecto en función del que te está escuchando, no necesariamente en función de lo que a ti te gusta transmitir. Entonces, esa dinámica la vamos a hacer después, junto a la próxima sesión, pero quiero ir a algo que les puede servir siempre. Y esto es la teoría del cambio. ¿Ya? Esta es la única parte más tediosa de la materia, pero créanme que si a ustedes les gusta el mundo de proyectos, esto les va a servir para toda la vida. Entonces, ¿qué es la teoría del cambio? En el fondo es saber por qué las cosas suceden como suceden. Yo me quiero hacer cargo de un fenómeno, por ejemplo, en el caso de Gennaro, de lo que son mejorar capacidades para una vida sustentable. Ese es como el gran concepto donde está Gennaro. El gran concepto tuyo, Valentina, es en el fondo de desarrollar una oferta cultural ad hoc a estudiantes universitarios, por ejemplo. Ya, pero ¿cómo sucede eso? Y cuando yo me quiero preguntar cómo sucede eso, estoy entrando en el mundo de tratar de tener una teoría del cambio. Alguna forma explicar cómo sucede el fenómeno o cómo sucede la problemática que yo estoy estudiando. En este caso, la problemática de la sustentabilidad es compleja. Entonces, tengo que construir algún diagnóstico, pero un diagnóstico que sea integrativo, ¿no? Que me dé una mirada de la causalidad. Entonces, lo que hay detrás de la teoría del cambio es un ejercicio de planificación bastante sencillo. Uno la puede hacer muy elaborada, revisando papers, evaluaciones internacionales o preguntándole la opinión de expertos. Yo me imagino que el Gennaro hizo alguna entrevista a algún experto en temas de sostenibilidad y huerto, de cómo funciona esto en la práctica, de tal manera de cuando ellos llegan, en el fondo llegar con más herramientas en el cuerpo. ¿Ya? Lo mismo en el caso tuyo, ¿vale? Respecto de cuando están diseñando. Entonces, lo importante en la teoría del cambio, ¿ya? Es que en general uno identifica ámbitos. Está la necesidad o el problema que yo identifico, están los insumos o las actividades que yo voy a tener que hacer. ¿Para qué? Para poder dar los productos o servicios del proyecto. ¿Ya? ¿Cuáles son los productos o servicios del proyecto? Por ejemplo, Valentina, ¿cuáles son los productos o servicios que vas a entregar con tu proyecto? Rapa Nui. ¿Ah?
un cuadro de Rapa Nui y conocimientos culturales que hacen mucha falta en la FEN sobre la cultura de Rapa Nui. Por lo tanto, ¿es solo un producto o son dos productos que en el fondo se diferencian? Uno es, en el fondo, esta presentación que ustedes hacen como espacio cultural, y lo otro puede ser efectivamente este elemento de entregar ámbitos sobre la cultura, ¿o no? Claro. Esos son como tus dos productos. Y Ujú. para lograr esos dos productos, tú hiciste una serie de actividades, ¿cierto? Sí. Y estos productos responden a necesidades que tú identificaste. O sea, tú trabajaste con una teoría del cambio. ¿Cuáles son los resultados que ustedes esperan en este producto? Ampliar los espacios, porque bueno, nuestra necesidad era que en la FEN hay muy pocos espacios culturales de expresión de baile específicamente, y nunca antes se había, al no existir estos espacios, no se habían visto la cultura Rapa Nui, siendo de que hay mucha gente que es Rapa Nui en la FEN por los cupos que se dan. Entonces nuestra idea es, claro, representarlos también a ellos. Pero vale, ahí se me ocurrió una pregunta. Pero el hacer la plataforma, a ver, pero ¿cuál era el problema? ¿Que no hay un espacio cultural o que no hay eventos? No hay espacio cultural. Por lo tanto, entonces la necesidad y el problema que da origen a esto es la falta o la no existencia de espacios culturales. Claro. Por lo tanto, en términos de productos, tú vas a crear no solo esta representación en torno a la cultura Rapa Nui, sino que tal vez una gama o una oferta, ¿o no? Claro, o sea, me refería ahora a Rapa porque ese es nuestro proyecto que se viene encima, pero desde que hemos estado en la FEN, hemos tocado diferentes culturas, diferentes partes de Chile, incluso internacionales, de todas partes, pues. No ha sido solo Rapa Nui, en verdad. Última pregunta que me interesó preguntarte. Ujú. Y entonces, ¿qué falta para que se dé el espacio? Solo motivación encuentro yo. O sea, eso es lo que nosotros hemos impulsado un poco. Ahora en plataformas online ha sido más difícil, pero yo siento que hay mucho interés de parte de la comunidad, pero faltaba el espacio y motivar, así como mostrar lo que podemos lograr y El eso, proyecto, en la lógica de proyectos que tú me mencionas, el proyecto en este caso es el espacio. claro. Y por lo tanto, de alguna manera eso tiene que solidificarse, porque si no siempre van a ir iniciativa por iniciativa, ¿ya? Van a ir cambiando la iniciativa. Por ejemplo, ahora voy a inventar, ahora es cultura Rapa Nui, pero también podría ser otro ámbito de cultura o de algún otro pueblo originario, ¿ya? Ya, ok. Pero esos son como productos intermedios para concretar el producto final, ¿no? Que es la construcción del espacio. Claro, sí. Y en el fondo, de lo que tú me dices, bueno, puede ser que tengan acciones encaminadas a eso, pero al menos no, obviamente por el tiempo, yo entiendo. Esas no están enunciadas. Pues entonces, repiensen eso, porque el objetivo de ustedes es construir el espacio. Ya, sí, sí, entiendo a qué va. Entonces, por ejemplo, en términos de resultados, ¿cuáles serían tus resultados? Hola, Michael, un gusto, bienvenido. ¿Cuáles serían tus resultados en este caso, en el fondo? Tu resultado, obviamente, es que tus resultados serían que aumente el interés, que haya una participación permanente y que en el fondo se pueda detectar o que la propia demanda te vaya diciendo qué ámbitos culturales a ti te interesa expandir. Ujú. Y ahí uno podría tener un resultado final, que eso es lo que sería después finalmente una evaluación de impacto, que sería, por ejemplo, los jóvenes de FEN cambiaron su actitud frente a los espacios recreativos culturales. Ese es tu resultado final, ¿no? De largo plazo. Claro, sí. Pero te das cuenta que cuando estamos conversando, en realidad no es que yo sepa más o sepa menos que tú. Estamos construyendo una teoría de causalidad que te Sí, sí. ayude a tener una intervención mucho más coherente y más consistente de la necesidad que ustedes detectaron. Para eso uno construye teorías del cambio. No, y me hace mucho sentido, sí. Es verdad, pues sí, esa es nuestra gran problemática, como la necesidad de espacios, y nosotros trabajamos como en distintos proyectos para lograrlo también.
Son como dos grandes aristas, así. Entonces, sería importante saber cuáles son los resultados que ustedes esperan y cuáles son los indicadores que ustedes tienen para eso. Al menos lo que hemos trabajado en otros proyectos o otros cuadros, así implementar ha sido, por ejemplo, cuántas visitas hemos tenido cuando lo hemos hecho así, cuántas visitas hemos tenido en nuestras grabaciones de ensayos, de presentaciones, cuánta gente se ha interesado, cuánta gente se ha incorporado después de estos cuadros, también para ver si nos vieron y les interesó y van a ser parte también, que eso también es una, para que la agrupación siga a largo plazo. Eso Correcto. también, así lo hemos ido evaluando Pero cuando se nos ha dado. Pero ahí entonces me queda solo una pregunta respecto a conversar la teoría del cambio en el fondo. Pero, ¿cuántos años llevan haciendo actividades? ¿O hace cuánto están involucrados haciendo actividades? 2 años, del 2019, y con la pandemia migramos a clases online. Perfecto. Entonces mi pregunta es, ¿cuándo van a lograr el propósito del proyecto? Mm, Pero La esto es solo verdad, para que tú reflexiones la teoría del cambio, nada más, ¿no? Si esto no es para ponerte en aprieto, es solo para que tú digas, ya, por eso necesito mi teoría del cambio, ¿ok? Porque claro. tú podrías seguir comentando que hacen esto todos los años, pasar 5 años, y yo te vuelvo a preguntar, ¿y qué pasó con el espacio entonces? Claro. Entonces, pudiese ser que el espacio requiere una oferta permanente de actividades, y ahí se entiende esto. Sí. Entonces el espacio ya se logró. No sé, eso es la reflexión de una teoría del cambio, ¿ya? En el caso de Michael, mira, estamos Hola. conversando lo que es la Sí, teoría del cambio. alcancé a captar eso. Entonces, justamente cuando están como hablando de los puntos de la teoría del cambio, primero que todo, saludarlo. Me saludó y no le respondí al tiro para no interrumpir la conversación. Y bueno, yo vengo un poco en representación de CREEME. Imagino que quería saber cuál era nuestra necesidad y qué actividades estábamos realizando para llegar a nuestra evaluación de impacto final, que termina siendo el objetivo de la organización, básicamente. ¿Es lo correcto? Sí, lo que estábamos conversando eran elementos en torno a la concreción de proyectos. Entonces, uno de los elementos importantes, más allá de las partes de un proyecto, era conversar cuál es tu teoría del cambio. Es, en el fondo, ¿por qué haces lo que estás haciendo? Y eso te ayuda a tener una mirada de coherencia en tu accionar. Entonces, Valentina nos estaba contando, en el fondo, su teoría del cambio de la iniciativa que ella estaba haciendo a grandes rasgos. Y ahora entonces le iba a preguntar a Llenaro, ¿ya? Si todavía está Llenaro por ahí, ¿cuál es su teoría del cambio? Entonces, la pregunta es cómo uno va construyendo la teoría del cambio. Si uno tiene muy clara detectada la necesidad, uno podría irse al resultado final. Por ejemplo, en el caso de Valentina, que me sale más fácil el ejemplo, si yo tengo la necesidad de que me doy cuenta que los jóvenes de FEN no participan de actividades culturales, la solución es hacer un espacio cultural y los resultados finales, ¿cuáles serán? Alumnos de FEN motivados y participan activamente en espacios culturales, ¿cierto? Es el resultado final que yo quiero lograr. El tema es cuáles son todos los pasos que hago para eso. Entonces, ahí, Llenaro, ¿cuál es tu teoría del cambio en el fondo? Bueno, ya que mencionaron los resultados, nosotros para postular al proyecto nombramos los resultados, un elenco de los resultados que esperábamos que sucediesen. O sea, se espera que los estudiantes sean capaces de autogestionar un proyecto de elaboración de vermicompostaje, que se beneficien 15 familias de la región del Biobío, un video final presentando el proyecto, la actividad y la metodología aplicada, una campaña de marketing para atraer voluntarios, el resultado de una investigación para el taller de innovación social, que sería un informe y una presentación de propuestas para la comunidad, para que ellos después puedan agarrarlo. Espérate un poquito, espérate, es que ahí vamos a trabajar otro elemento. Mira, repíteme el primero. ¿Cuál era? El primero es que los estudiantes sean capaces de autogestionar el proyecto de elaboración de vermicompostaje. Pregunta, ¿eso es un resultado o es un producto?
Todos pueden participar, ¿ah? ¿Eso sería un resultado o un producto? Resultado. Ese sería un resultado, ¿cierto? Ganar es un resultado. Porque va directamente a las capacidades. ¿Cuál fue el otro resultado que dijiste? Que se beneficien 15 familias en la región de Biobío. Ya, que se beneficien 15 familias de la... Eso tendería también a ser resultado o producto. Eso es un producto, ¿o no? ¿O no? Es como el producto son las vermicompostaje de la huerta urbana. No sé, Y- porque cuando tú me decís que se benefician 15 familias, ¿significa que van a tener 15 vermicomposteras construidas? Claro, Y que eso sería entonces un a eso producto. nos referimos. Exacto. ¿Ya? El otro elemento que me dijiste en términos de los resultados, ¿cuál fue? El video, ¿no? Claro, un video final presentando el proyecto, su actividad y la metodología empleada. Perfecto. ¿Eso es producto o resultado? Un producto. Producto. Un video Después que después dijiste una campaña de marketing. claro. Eso no sé cómo. Eso es un diseño de una campaña de marketing, ¿o no? Claro, que al final que se ejecute esa campaña durante cierto tiempo con el presupuesto que está previsto, y no tenemos un objetivo concreto sobre cuántos voluntarios, pero Espérate. sí calculamos que son 2 por cada facultad de la Chile. Existe el diseño y la ejecución de una campaña de marketing. Bien. ¿Ya? Eso es producto. Los efectos que eso genere serían tus resultados, pero no están descritos. Y El efecto finalmente de colocaste atracción de voluntarios. un informe de innovación social. ¿Eso qué sería resultado o sería un producto? El resultado. Mm, Bueno, un ¿Por qué? producto, Porque un perdón. informe Un documento al final que va a servir a las comunidades, un producto. sería producto. Entonces, ¿te das cuenta por qué es importante la teoría del cambio? ¿Se dan cuenta por qué es importante? Porque yo con la teoría del cambio puedo identificar a qué le estoy apuntando con lo que quiero hacer. Y en el caso de lo que dice Llenaro, su iniciativa no termina con la postulación a un fondo. Lo que pasa es que el fondo le permitió ser una fuente de financiamiento para la iniciativa, o por lo menos juntarse a construir para desarrollar la iniciativa. Pero la iniciativa no se muere, si no se ganan el fondo, o si se lo ganaron, no significa que la iniciativa no busque otras fuentes de financiamiento. Claro. Pero te das cuenta ahí, Llenaro, la importancia de, esto siempre uno lo trata de hacer antes que postula, pero da igual, de tener una teoría del cambio asociada al esfuerzo que tú vas a hacer. Sí. Que en parte, como que en parte se hizo indirectamente, pero no está formalmente presentada como la teoría del cambio del proyecto. Con Sí, todo su pero cuando tú me estás describiendo qué dijiste, cuáles eran tus resultados, siendo que son productos, significa que quien te pueda evaluar y si sabe de teoría del cambio, ¿ya? Él puede perfectamente pensar, esto no es un resultado, este es producto, ya, aunque uno no lo especifique. Yo no digo que cuando uno postula un proyecto, uno tenga que declarar la teoría del cambio. Yo solo le estoy diciendo que cuando ustedes diseñan proyectos, tienen que tener una teoría del cambio para que ustedes se ordenen en términos de estructura, lo que implica que son actividades o insumos versus los que son los productos. Por ejemplo, en tu proyecto, Llenaro, si van a haber 15 alumnos capacitados, no sé cuántos alumnos iban a haber capacitados, hay productos intermedios que son la capacitación que reciben ustedes y luego como producto final es la capacitación o la transferencia que ustedes hacen hacia otros. ¿Ok? Entonces ahí también tienen resultados intermedios, resultados finales, productos, insumos. Entonces siempre es importante cuando uno diagrama un proyecto, eh, es saber cómo las cosas suceden. Ese es el objetivo mismo. Preguntémosle a Michael, que se integró recién, si es que efectivamente trabajan con una teoría del cambio ustedes, o cuál es la teoría Ya. del cambio con la cual trabajan. Les comento, nosotros como tal no definimos la teoría del cambio, sí tenemos estructurado lo que corresponden a los objetivos que queremos lograr y cuáles son los resultados esperados. De hecho, quizás como para ejemplificar y también poder recabar errores, considerando que existan, me gustaría tomar el ejemplo de uno de los proyectos que estamos desarrollando actualmente, está en fase de ejecución.
y corresponde en este caso, el programa Emprende con Creme. Como para contextualizar, es un programa con el cual ganamos el Fondo Azul. Y bueno, el resultado de nuestro proyecto es finalmente lograr capacitar y hacer un acompañamiento completo en la fase inicial, y esto incluye tanto microemprendimientos que recién se están desarrollando, como desarrollar la idea de negocio de estudiantes de la Universidad de Chile. Esto considerando distintas facultades. Nuestra idea es poder brindar cursos y poder, aparte de brindar cursos, llevar a cabo la realización de, en este caso, su idea de emprendimiento mediante también un programa de asesorías que se va a realizar en la fase final, que es cuando ya hayan visto todos los cursos asociados a los puntos iniciales que están relacionados con contabilidad, marketing, Ya. costos y otros asociados. Entonces, una pregunta. ¿Los cursos son un producto o un resultado? Cada uno de los cursos son productos, no son resultados, porque al fin y al cabo los resultados que tienen eso como cursos son los alumnos capacitados, no así los cursos. Los cursos son los productos. No, pero los alumnos capacitados también son un producto. No es un resultado en términos de la cantidad de formación que tú generas. Ahora, lo que tú esperas es que de esa cantidad de alumnos capacitados, un porcentaje, por ejemplo, Exactamente. Una proporción de ellos, ¿ya?, logre llevar a cabo su emprendimiento, por decirlo Justamente. De hecho, tenemos puesto como meta, en este caso, lograr que de la cantidad de alumnos inscritos, alrededor de un 75% termine la totalidad de los cursos, puesto que es un programa de varios cursos, estamos hablando de 5 cursos más el programa de asesoría, 6 cursos, bueno, 6 instancias totales que van a lo largo de todo el semestre, y que de esa cantidad a lo menos un 50% logre realizar en este caso la realización del proyecto bajo el cual entraron al programa. Perfecto. Oye, y ahí, Michael, ¿con qué tasa de éxito trabajan? Porque han visto evaluaciones de proyectos de microemprendimiento, por ejemplo, ¿cuál es la tasa de éxito de los Bueno, emprendimientos que se en esto queremos hacer, por eso justamente integramos el proceso de asesoría. Era algo que en Creme vimos que muchas veces los microemprendedores quizás se asesoraban, pero después no lo llevaban a la realidad o no llevaban a cabo el proyecto. Por eso incluimos la asesoría a esto. Y resulta que sucedía que la mayoría de los emprendimientos, cuando buscaban información para esto, no se terminaban realizando, se quedaban como solo en la idea alrededor de un 70-80%, no recuerdo ahora el número, pero era muy alto, eso me acuerdo. Sin embargo, cuando existía un acompañamiento, la tasa de éxito subía radicalmente, porque el hecho de acompañarlo hacía que, aparte de que más proyectos se llevasen a cabo en la realidad, como supongamos nosotros ofrecemos asesoría y digamos que en vez de que se realice un 70%, se realiza un 50%, y a su vez el programa hacía que la tasa de éxito, al estar acompañados constantemente de asesoría, aumentara radicalmente. Estamos hablando de que la mayoría de las pymes mueren, pero cuando son bajo asesoría y correctamente en este caso guiadas, para eso también tenemos ayuda de Nexo y ya alumnos egresados de la carrera que van a hacer la asesoría como tal, la tasa subía su gama a un 60-70%, de como el 30% que tenían inicialmente. Y que esto de éxito ya implementado, en este caso el microemprendimiento. Entonces, la pregunta acá que uno podría hacer en la reflexión de Michael es, cuando diseñaron el programa, ¿hicieron una teoría del cambio? Era lo que le comentaba, no la realizamos como tal, no la definimos como teoría del cambio. Sí sabíamos que para poder medir y poder realizar el proyecto teníamos que tener métricas. ¿Y por qué tener métricas? Porque al fin y al cabo están asociadas a lo que es la evaluación de objetivos para poder recibir feedback y poder mejorar estos programas, y también para poder impactar efectivamente a todos quienes están recibiendo en este caso este programa. Claro, entonces, bueno, más allá si lo llamáis teoría del cambio o no, igual construyeron una teoría del cambio respecto a tener elementos que ustedes controlan y elementos que no controlan. Porque la métrica, tú se la puedes dar a un proyecto aunque no tengas teoría del cambio, sino que en el fondo tú quieres medir los objetivos, pero en el fondo pudiste haber sido súper incoherente. O sea, ¿a qué me refiero? Si ustedes no dieran asesoría ni asistencia técnica al apoyo de emprendimiento, la medición al final, como resultado final, habría sido cualquier cosa, porque la capacitación, claramente hay estudios que demuestran que sola no te ayuda a que se plasmen la idea, ¿cierto?
Por lo tanto, Justamente. en el fondo, el que ustedes hayan en el programa, cuando lo diseñaron, agregado un componente de asesoramiento, lo que te está dando cuenta de eso es que, más allá de cómo van a medir, construyeron mecanismos coherentes para poder provocar cambios. Cuando yo hago una iniciativa, o hago proyecto, o programa, lo que tengo que tener presente siempre, ya sea explícita o implícitamente, es por qué suceden las cosas y cómo suceden las cosas. Y en ese sentido, ustedes, si quieren, no hicieron una teoría formal de teoría del cambio, pero sí efectivamente trabajaron con eso detrás, aunque haya estado detrás y les funcionó en el fondo, ¿no? Estaba de forma como implícita, por así decirlo. Claro, justamente porque la teoría del cambio no es una teoría necesariamente científica, sino que más bien entender y comprender cómo se da el fenómeno. ¿Ya? Exactamente. Eso, entonces, bueno, entiendo que ya estamos en la hora porque hasta las 3:20, así que todavía nos quedan 5 minutos para redondear. No sé si hay preguntas respecto a la teoría del cambio, porque les dejaría la actividad, porque entiendo que nos volveríamos a juntar, creo que mañana, ¿o no? ¿O pasado? Jueves, parece, ¿no? El jueves, Cristian, Jueves y viernes. mismo horario. Jueves. Ok. Nos volveríamos a juntar, entonces lo que les dejo para mañana es que vuelvan a pensar su teoría del cambio, ¿no? Si les faltó algún elemento. En el caso tuyo, Valentina, yo creo que el tema del espacio, ¿no? La creación del espacio, algo te dice respecto de, ¿ya? En el caso de Michael, yo te preguntaría, Michael, si ustedes revisaron evaluaciones de impacto de microempresario en América Latina, por ejemplo. ¿Qué es lo más significativo respecto a qué pasa con los proyectos? Si revisaron, por ejemplo, la evaluación en torno a emprendimiento, y cómo en el fondo, cuáles son los factores de éxito del emprendimiento, si es que lo revisaron, porque puede ser que no lo hayan hecho por alguna razón, porque en la experiencia ya lo tienen incorporado, pero es si hicieron un ejercicio más formal en torno a eso. Y en el caso de Respecto llenar... a eso, como para comentarlo, revisamos las métricas que eran como de cantidad, por eso ahora dije como los valores, no me acuerdo exactamente los números, porque consideramos que este proyecto se desarrolló hace poco más de un año y se ejecutó este semestre, pero se ganó durante el semestre pasado, entonces se tuvo que presentar para el semestre primavera 2020. Así que se desarrolló en otoño, hay un despacio bastante en tiempo de cuando revisamos la información. Pero revisamos las métricas de cantidad de, en este caso, microemprendedores que tomaban capacitaciones que terminaban emprendiendo efectivamente y resulta que la tasa era abismal, o sea, la cantidad de personas que se capacitaban, pero no emprendía era demasiado grande, o sea, había muchas personas con conocimiento para emprender que no lograban realizarlo. Perfecto. Claro. A raíz de eso salió la asesoría. No, sí, me parece súper bien y creo que fue una decisión muy inteligente revisar esos datos, ¿ya? Lo que te quiero decir es que cuando uno revisa esos datos, uno busca información de cómo suceden las cosas, lo que uno está implícitamente moviéndose es tratando de que las cosas resulten. Y lo que hay detrás de eso, en el fondo, efectivamente, es tratar de dimensionar, en el fondo, una teoría de cambio, ¿ya? Más allá de si uno lo hace explícitamente o no, ¿ya? Más allá de eso, porque la métrica no necesariamente es la teoría del cambio, la métrica es medir objetivos propuestos, pero si los objetivos no se plasman en actividades, productos y resultados de forma coherente, lo que termines midiendo puede ser cualquier cosa, ¿ya? Entonces, por eso después uno hace evaluaciones de impacto y trata de lograr la atribución o no atribución, ¿ya? Entonces, interesante. Y ahí, en el caso de Llenaro, también preguntarle efectivamente en esta separación entre resultados y producto, cuáles son realmente los resultados que esperan lograr, que yo creo que igual todavía les puede servir reflexionar un poquito sobre esta teoría del cambio, en estos elementos. Otra cosa es cómo lo miden y qué indicadores. De Dicho hecho, eso, algo que me gustaría abordar para la siguiente como sesión, no sé si podríamos hacer un poco de énfasis en eso, es respecto a la medición final cuando uno quiere tomar ya los resultados. Esto fantástico, considerando que justamente otro proyecto, que es el proyecto de medición, porque nosotros sabemos que queremos medirlo, pero ahora está el cómo medirlo. De hecho, es un proyecto que se está desarrollando también, o se va a desarrollar junto a Social Works, que está Genaro aquí también justamente presente. sí, ningún problema, conversémoslo. No hay- podemos hablar un poco de eso también. Es que una cosa Perfecto. son Valentina, te gustaría... como generar indicadores comparables entre empresas y organizaciones para medir el impacto que se hace realmente. Una cosa el resultado y después la medición de impacto. Perfecto. O sea, están interesados un poquito en que hablemos cómo medir esto después.
Sí, Claro. Ok. sería ideal para nosotros. Yo les voy a mostrar ejemplos de evaluación de impacto de un programa de apoyo a la mujer y de un programa de apoyo al emprendimiento. ¿Ya? Y Ya. en base a eso, ustedes van a hacer un ejercicio en términos de la inferencia de cómo eso lo pueden aplicar a sus propias iniciativas. ¿No? De tal manera que les sea más útil ahí. Y ahí no sé, Valentina, si hay algo que te interese en particular profundizar. Igual que los chiquillos, lo mismo. O sea, me dejó como la duda eso de cómo podemos igual medir lo que hemos logrado pues, hasta este momento. Así que también me sumaría Ok. a eso. Entonces, yo les pido, ok, ustedes traigan el ejercicio repensado de su teoría del cambio, aunque sea muy sencillo, y también de cómo ustedes medirían, porque es muy simple saber lo que yo voy a medir si tengo claro cuáles son mis productos, cuáles son mis resultados intermedios, cuáles son mis resultados finales. Entonces yo lo que les pido, por ejemplo, en el caso de Michael, que traiga pensado, ya, pero ¿cuáles van a ser mis resultados? Porque un resultado puede ser que el 20% de todos los que participaron implementen. Pero también podría ser otro resultado más de largo plazo, ¿ya? Que se generen ventas en esas iniciativas. Cámara. O que esas iniciativas sean sostenibles. ¿Ya? Entonces, ahí, en el caso tuyo, Valentina, piensa en el fondo que tu resultado es crear este espacio. ¿Cómo medirías que este espacio existe? ¿Cómo sabes que el espacio existe? Es que si no hacemos nada nos llaman, estoy inventando. Es que en el fondo los alumnos siempre están preguntando por Facebook si vamos a hacer algo o no este mes. O sea, de alguna manera, ¿cómo constatas que ese espacio existe? Porque ese es tu resultado. ¿Ya? Y para eso después uno construye indicadores. Y en el caso de Llenaro, yo creo, Llenaro, que igual podéis mejorar el proyecto que postulaste. Yo no sé si se lo ganaron o no, ¿eh? No, estamos concursando, en octubre nos dan los resultados. Pero yo creo que ojalá que se lo ganen, pero sería importante que tú mismo, dado el rol estratégico que tenía en el proyecto, repensara cuáles son los resultados, cuáles son lo que vamos a obtener en términos de productos y cuáles son los que vamos a obtener a nivel de resultados. Y piensa un poquito qué efectos quieres dejar en la gente. Porque yo creo que ustedes quieren incidir en las personas. Entonces, a veces yo quiero incidir con un programa, pero el programa suponte solo capacitación. Pensemos en Michael, es solo capacitación y no asesoría. Entonces voy a incidir, pero no tanto como yo quería. ¿Ya? Entonces, ¿les parece? Y entonces hablamos la próxima sesión de cómo medir. Pues, ya. O sea, que sea más ad hoc a lo que necesita. Perfecto. Muchas gracias, Cristian. Chiquillos, vale, comentarles unas cosas más administrativas. Espera, me voy a dejar de grabar.